aquí con nuestro segundo invitado de la mañana y está con nosotros nuestro querido Jonathan Pacheco. Jonathan, ¿cómo estás? Teníamos tiempo sin verte. Oye, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, aunque la última vez lo dejé en buenas manos. Totalmente. Oye, Olmedo nos dijo un montón de cosas súper interesantes sobre el precio de transferencia que seguro a muchos de nuestros emprendedores les funcionó, pero hoy venimos a hablar sobre el impuesto sobre la renta, ¿cierto? El impuesto de inmueble, vamos a hablar hoy, Ah, de inmuebles la cosa. para cambiar un poco la tonalidad, porque no agotar un solo tema, ¿verdad? Cuéntanos Eh, un poquito qué quiere decir eso de impuestos de inmueble. sí, con mucho gusto, Muriel. En Panamá, cualquiera que sea dueño de un terreno, una casa, un apartamento, un local comercial, una galera, cualquier propiedad tiene que pagar anualmente en 3 partidas un impuesto que es el impuesto de inmueble. Es el impuesto que en otros países se llama predial, que es el impuesto por tener una propiedad. Mucha gente, antes de la última reforma del impuesto de inmueble que fue en el 2017, ni siquiera sabía que tenía que pagar. Mucha gente tiene una cajita de sorpresa dentro de la Dirección General de Ingresos porque tiene una cuenta porque ya sus años de exoneración de las mejoras pasaron. Entonces, una vez que pasan los años de exoneración, usted debe empezar a pagar impuesto de inmueble. Entonces, mucha gente que ya terminó de pagar su casa y no sabe que tiene una cuenta al fisco hasta el día que le llega la cuenta al fisco, o a veces en algunos casos más extremos te pueden hasta embargar cualquier cuenta que tengas. Entonces, Jonathan, una pregunta. En cuanto a eso, ¿hay algún tipo de exoneración? O sea, yo tengo alguna oportunidad de exonerar este impuesto. sí, sí, mira, hoy por hoy las construcciones nuevas, las construcciones cuyo permiso de ocupación, de construcción, sea después de 2019, ya no cuentan con ningún tiempo de exoneración. Entonces, ¿y por qué esto? Porque la tarifa del impuesto de inmueble bajó. Nosotros teníamos una de las tarifas más caras de, de toda Latinoamérica y esto fue reducido. Por eso que en el 2019 a todos, sin excepción, nos rebajaron el impuesto de inmueble. Mucha gente pensaba que era que, apliqué a patrimonio familiar, que ahora lo vamos a explicar qué es eso. Realmente no. Eso, patrimonio familiar o vivienda principal, hay que solicitarlo. Y eso fue simple y llanamente, esa reducción fue porque la tarifa del impuesto bajó. Antes se pagaba 2.10 arriba de $75,000. Ahora el impuesto a grandes rasgos, a grandes sumas, nada más alcanza el 1%. O sea, por eso que todo el mundo se le disminuyó. Entonces, el impuesto de inmuebles, como lo habíamos dicho, era el gran desconocido para muchos hasta el 2017, cuando empezó a haber este auge de que tengo que pagar, y entonces todo el mundo supo que tenía que sacar un NID. A las fincas, a la propiedad que usted tiene, al igual que a su empresa, usted tiene que sacarle un NID. Mucha gente, muchos empresarios o personas de su casa dicen que, pero si yo tengo NID de mi empresa o yo tengo NID de mío a título personal y yo no veo esa deuda en el estado de cuenta, no lo va a ver porque la finca es un ente aparte y la finca se necesita sacar un NID de la finca para ver la deuda de la finca. Entonces ese es el primer error que se tiene. La gente revisa su estado de cuenta, no te pagué mis impuestos sobre la renta, pagué mi TVMS, no le debo nada al fisco. O aquellos emprendedores, pagué mi aviso de operaciones, no le debo nada al fisco. Pero tiene una galera, tiene una propiedad o su propia casa y no tienen el NIC de esa finca. Así que lo primero que tienen que hacer los amigos que nos escuchan es tener un NIC de la finca. Si no la tienen, es muy fácil sacarlo. Usted va a la página web de la DGI. Si nunca la ha sacado, es mucho más fácil. Busca
seleccionar correo a la finca, que es una acción que tiene en la Dirección General de Ingresos, le pone el correo y luego le va a llegar después te puede crear el NIT, ya una vez habilitado el correo. Si no lo tiene, entonces sí hay que ir allá con un permiso y todo lo demás. Dime, Mori. Jonathan, y una pregunta, esas personas que casualmente, como comentabas, ingresaron su finca a su NIT de, por ejemplo, el emprendimiento, de su RUC y demás, ¿cómo deben hacer? Sí, entonces lo primero que tú tienes que hacer es saber si esa es tu casa o es una finca de casa de playa o casa de campo o es local comercial. Si es cualquiera de las otras, entra la tarifa normal. Si es tu casa principal donde vas a vivir, entonces tú puedes aplicar a un incentivo que se llama patrimonio familiar o vivienda principal. ¿Cuáles son los beneficios de este régimen de patrimonio familiar o vivienda principal? Uno, que los primeros 120,000 no pagan. Dos, que la tarifa es reducida, es aún más baja que la tarifa regular. Y lo tercero, pero no menos importante, y para mí lo más importante, es que esa propiedad bajo este régimen de patrimonio familiar o vivienda principal jamás va a poder ser revaluada por el gobierno. Pasan por tu barrida del día que ocurre, que va a ser por allá por el 2024, junio, si la memoria no me falla, porque esta ley 66 prohibió todos los revalúos. Hubo un tiempo hace unos periodos atrás, que hubo unos revalúos por allá por Paitilla, por allá por Costa del Este, y que en teoría iban por todo el país. Bueno, con esta ley se detuvo esto, queda prohibido los revalúos hasta junio del 24. Entonces, el gobierno, ojalá llegue a esa fecha, jamás va a poder revaluarte tu propiedad, tu casa, si está bajo este régimen. Pero para esto, ¿qué debes hacer? Se debe ser el lugar donde vives. Entonces, y debes acogerte a cualquiera de los dos regímenes, patrimonio familiar o vivienda principal. Una de las preguntas muy común que hace es si hay alguna diferencia entre los dos regímenes. La respuesta es no. Tienen los mismos beneficios, pero son para dos estilos o dos estratos totalmente diferentes. El de patrimonio familiar tiene que ser una familia. Tiene que estar constituido un hogar con sus hijos menores. Si es vivienda principal, no se puede aplicarlo cualquier soltero o cualquier persona que no esté casada. ¿Cuál es el problema? Que en Panamá el reglamento exige que siempre el que esté casado vaya por patrimonio familiar. Y en Panamá, la gente cuando se divorcia o se separa, no lo hace de manera legal. Entonces, ¿por qué? Porque los divorcios tienen que ser decretados por el juez y necesitas un abogado. Entonces, va a pasar que mucha gente, hoy por hoy, como no está el reavalúo, este auge, y estamos en pandemia, se ha olvidado un poco este tema, pero cuando llegue el momento de que se vayan a reactivar los reavalúos y la gente quiera ingresar a patrimonio familiar, se van a dar la sorpresa de que no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque usted, señor Juan, usted aparece casado con María y usted está pidiendo patrimonio familiar con Marta, que es su pareja actual. Entonces usted primero tiene que hacer el trámite del divorcio para luego aplicar a patrimonio familiar. Entonces, este es un tema que va a ser un escollo para muchas personas. Otro tema importante antes de pedir patrimonio familiar es que hace un momento te comenté de que existían unas exoneraciones de mejoras. ¿Eso qué significaba? Que había un tiempo de que las mejoras estaban exentas y no pagaban. Para nuestros padres fue 20 años, pero ellos fueron muy felices. Ya después, en el 2005, se redujo según el valor. Si superaba los 250,000 era 5 años. Si valía más de 120,000, hasta 250,000 era 10 años. Y si valía menos de 120,000 era 20 años. Todo eso murió en el 2018. Pero si tú tienes un permiso de construcción de esa fecha o tu casa estaba exonerada, tú sigues con la exoneración. Pero para pedir patrimonio familiar, tú tienes que renunciar a esas
a esa exoneración de mejoras. Entonces, a pesar de que la tarifa sea más barata, no siempre que la tarifa sea más barata significa que te va a ir mejor. Porque si nada más vas a estar pagando sobre el terreno, porque sobre el terreno siempre se paga. Y las mejoras están exoneradas, entonces eso quiere decir de que si tú renuncias a la mejora vas a pagar sobre un todo. Y quizás eso sobre un todo te salga más alto que teniendo la exoneración de mejoras. Entonces, para explicarlo más sencillo a las personas que nos escuchan, este es un análisis matemático que hay que hacer. Y preferiblemente por alguien que conozca de la materia. Tienen que agarrar, primero tienen que solicitar el NIT, que ya vieron que es lo principal y número uno de la finca. Luego tienes que hacer tu análisis y ver cuánto se paga sin patrimonio familiar teniendo las mejoras exoneradas. ¿Cuánto pago si pago sobre full, sobre el terreno y mejoras? Y hacer los dos cálculos y ver qué es lo que le conviene. Si te conviene patrimonio familiar, renuncias a las exoneraciones de mejoras y te vas a patrimonio familiar. Si no te conviene, continúas hasta junio 24 para ver qué pasa. Porque en junio 24 va a venir los revalúos y para mala suerte puede ser que comiencen por tu barriada. Y entonces ya el valor no lo puedas disminuir. Entonces, también puede ser que algunas empresas, algunas promotoras no le venden a las personas la propiedad con la exoneración de mejoras. Entonces, es sumamente importante antes de pedir patrimonio familiar y si tienes un deudón ahí, hacer el análisis. Y una de las formas legales de bajarlo es pedir la exoneración de mejoras. Porque si no la pediste, entonces puedes solicitarlo. Adelante, Muriel. Jonathan Pacheco, nuestro invitado especial de hoy en el Club de Emprendedores PMA de Radio Ancon 92.1 FM. Jonathan, Felipe nos pregunta aquí que no entiende muy bien, o sea, me dice, no comprendo muy bien el término de patrimonio familiar y el patrimonio cuando yo estoy soltero. En caso tal de que yo esté soltero y después en un par de años me case, ¿yo puedo pasar ese patrimonio mío soltero a mi familia y a mis hijos? Sí, cómo no. Mira, primero, un tema muy importante es que hay que diferenciar el patrimonio familiar que incluye el código de familia con esto que es nada más tributario. Esto es solamente tributario y es para pagar los impuestos de inmuebles. No lo debemos confundir con el patrimonio familiar que contempla el código de la familia. Son dos cosas separadas. Entonces, si yo hoy estoy soltero y mañana me caso y tengo hijos, yo podría perfectamente dejarlo como vivienda principal o ir a la DGI y hacer el trámite. ¿Va a haber algún cambio? No, ninguno. Nada más que cuando los hijos se convierten en mayores de edad y quedes viudo, de nuevo tienes que ir a pedir vivienda principal. Así que para mí no tiene ningún sentido cambiarlo. O sea, tú puedes seguir perfectamente con esto porque nada más es decir, que es el lugar donde vives. Lo que sí lo debes hacer es que cuando te vas a mudar, este mismo caballero que acaba de preguntar, estás en una propiedad, un apartamento pequeño. Te casas, todavía con la compañera puedes vivir ahí, pero después vas a tener hijos. Tienes 1 o 2 hijos, ya tienes que de repente cambiarte porque el apartamento se te quedó chico. Entonces, tienes que renunciar al patrimonio familiar de esa propiedad y solicitarla en la nueva propiedad. O vivienda principal, cualquiera de los dos, porque cada persona nada más, o cada familia nada más puede tener una. ¿Por qué? Porque la tarifa, como dije, es más barata. Entonces, cada una de las personas puede tener una propiedad. Ah, no, que yo tengo una propiedad, yo tengo donde yo vivía antes, compré un terreno en la playa, es una casita, o compré una allá en el interior y tengo otra. No, tú tienes que decidir dónde vives. Y en ese lugar es que puedes solicitar patrimonio familiar. Un tema importante. Jonathan, Dime. y en cuanto, o sea, ¿cuánto tiempo tienes tú para pagar estos impuestos? ¿Es un impuesto anual? ¿Es un impuesto nada más que se paga una vez en la vida? ¿Cómo es el tema del impuesto? Es un impuesto que se paga anual. Una vez que ya comienzas a pagar, ya tienes que pagarlo todos los años. ¿Y cuándo se paga? Se paga el 30 de abril, se parte en 3, el cálculo anual, y el 30 de abril, en la primera partida,
el 31 de agosto la segunda partida y el 31 de diciembre la última partida. Entonces, hay descuentos si lo pago todo por adelantado. Con la última ley de amnistía que le hemos hablado en anteriores programas, se cambió y ahora hasta la primera partida, hasta el 30 de abril, tengo para pagar todo el año y me da un 10% de descuento. Eso aplica, eso sí, esto sí aplica para todo. Aplica para mi casa principal, para cualquier terreno, para mi empresa, para cualquier cosa. Claro, cada emprendedor tendrá que ver cuánto le cuesta el dinero, porque si el dinero me cuesta más de 10%, entonces, bueno, lo pago en las partidas. Pero si puedo ahorrarme, pienso que mi dinero lo hago, puedo aprovechar y pagar menos impuestos. Todo eso depende del flujo de caja de cada una de las personas, ¿no? Pero tienen hasta esa fecha, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, pero si lo pago todo el año antes del 30 de abril, tengo 10% de descuento. Jonathan Pacheco, aquí en el Club de Emprendedores PMA de Radio Ancon 92.1 FM. Jonathan, un pequeño resumen de todo lo que hablamos hoy en este segmento. Deberíamos buscarle un nombre a este segmento, porque es así como que tus finanzas, tu contabilidad. Tenemos que buscarle, ahí se los vamos a dejar. Si tú tienes un nombre, si tú tienes un nombre para este segmento, te invito a que nos escribas a nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos a nosotros en el Club de Emprendedores PMA en Instagram y Radio Ancon en todas las plataformas. Así que, Jonathan, un pequeño resumen, cuéntanos. Un resumen y las cosas que no pueden dejar por fuera de esta pequeña conversación, porque es un tema que que puede darse en todo un día. Entonces, aquí apenas tenemos unos minutitos para explicarlo. Pero el tema más importante es que si tú tienes una propiedad, necesitas el NIT de esa finca para ver tu estatus en la Dirección General de Ingresos. Y tienes que saber que posiblemente sobre esa propiedad tienes que pagar impuestos. A veces nosotros nos metemos en una casa y nos olvidamos, o compramos un terreno y nos olvidamos que sobre ese terreno, adicional a pagarle al banco, también le debemos pagar al fisco el impuesto de inmueble. Así que es sumamente importante tener el NIT y luego de ahí buscar asesoría para ver qué posibilidades tengo para pagar menos impuestos posible. Uno de esos puede ser patrimonio familiar o vivienda principal y otro de esos es pagando el impuesto por adelantado antes del 30 de abril, ahorrándome el 10%. Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí. Tú sabes que, bueno, en 15 días nos volvemos a ver. Cuéntanos un poquito, ¿hay algún adelanto de lo que vamos a ver dentro de 15 días? Un tema que he estado pensando y que muchos emprendedores de repente van a necesitar es que ya hablamos del ITBMS, pero no agotamos los temas. Siempre dejamos hay más temas de cada uno de los que hemos conversado y podemos regresar al ITBMS. ¿Qué pasa si yo soy un emprendedor y le doy servicio a los grandes contribuyentes? ¿Y qué pasa si yo soy un emprendedor y tengo un POS? Ya la Dirección General de Ingresos ya sabe cuánto yo facturé y cómo. ¿Son magos? No, simple y llanamente el banco me retiene la mitad del ITBMS y el gran contribuyente me retiene la mitad del ITBMS. Vamos a ver eso entonces la próxima vez que nos veamos. Jonathan. Bueno, ya. Cuénteme. Jonathan, me llaman por acá en la cabina y me hacen una consulta. Primero, ¿dónde lo pueden localizar? Eso por un lado. Y lo otro, tienen un terreno, no han construido nada y quieren saber si se puede incluir como patrimonio para no pagar impuestos, sería en este caso. Sí, patrimonio familiar no, necesitas una mejora porque es el lugar donde vas a vivir. Entonces, ese es el principio de patrimonio familiar. Jonathan, sería un terreno sin construcción, nada. O sea, el terreno. El terreno peladito pagaría en base a la tarifa regular. Ok. ¿Pero se puede utilizar como patrimonio? El día que construyas y vas a vivir ahí, podrías solicitar patrimonio familiar. Okay. Y bueno, nos pueden localizar en ORG Auditores al 392-3850. Repite. En ORG Auditores 3292-3850. Importante. Gracias. Saludos. Muchísimas gracias, Jonathan. Oye,
ese tema está interesante porque estamos hablando de que necesitas tener una casa prácticamente construida para poder declararlo como patrimonio. Así que eso de los terrenos vamos a empezar a ver. Si ustedes quieren comprar terrenos, averigüen bien cuánto tienen que pagar de impuestos. No vaya a ser que después el terreno les salga más. Y bueno, ustedes saben, vamos a sacar cuentas claras, chocolate espeso. Y pagarlo a tiempo que te produce recargo e intereses. Exactamente. Así que ya tú sabes. Mejor paga tus impuestos a tiempo, saca bien tus cuentas antes de meterte en un terreno, en un carro. Yo siempre lo he dicho, las inversiones son importantes, pero muy conscientemente. Mi don Camilo, mi querido Guille, mi Jonathan, que todavía nos acompaña acá, muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy aquí en el Club de Emprendedores PMA. Ya tú sabes, el próximo viernes estamos nuevamente de vuelta. Yo voy a ver si el próximo viernes me echo una escapadita por allá por la radio para que Guille y don Camilo no digan que yo estoy perdida, que yo no voy para allá. Muriel es de que palabra de Boy Scout y ella nunca fue Boy Scout. Sí, pura promesa de político del pasado. Por ahí también me preguntaron que si ese look de Britney Spears se lo hizo una emprendedora. Sí, mira que sí. Bueno, aunque no lo creas, sí. Yo le dije que la iba a invitar, pero ella es un poco tímida. Para mí es la mejor, es la única persona que toca mi cabello. Ella se llama Gletsis y la pueden conseguir en Instagram como balayage.pty. Yo me atiendo con ella desde hace 4 años. Ella atiende en un cuartico de su casa y es la mejor del mundo. Así que sí, yo apoyo a los emprendedores. Si ustedes tienen algún emprendimiento que quieran mostrarme o que quieran hablar aquí en el Club de Emprendedores PMA, ya sabes, este es tu lugar. Tú nada más escribe en nuestras redes sociales que nosotros te ayudamos. Muriel, Jonathan y Camilo y estimados oyentes, hace 3 años yo estaba viendo un especial de Telemadrid, del canal autonómico de la Comunidad de Madrid, que hizo un especial que se llamaba Madrileños por el Mundo. Y cuando todavía los extranjeros querían estar aquí, había un español que era especialista en temas de belleza. Y él estaba contando que sí, él tenía su emprendimiento en su casa, por aquí, por allá, pero las clientes principales de él él iba a sus casas, porque las mujeres pudientes de Panamá, palabras textuales, tenían su propia sala de belleza en su casa. Así que él, como Muriel, llegaba, claro. ¡Qué locura! Decía, te digo una cosa, y yo con toda la sinceridad del mundo. Si quieres, mi patrimonio familiar, no, ya va, escúchenme. Mi patrimonio familiar es de menos de $100,000, para que ustedes sepan. Son 2 cuarticos chiquiticos, así que nada, sala de belleza. No, nada de lujo, señores. Aquí bien sencillitos estamos aquí. No me vengas con eso que yo también tengo mi sala de belleza. Tienes que tener tu sala de belleza en tu casa y que te vayan a atender a tu casa. Y tener 2 perritos. Importante, los perritos chiquitos. Eso que cabe en una bolsita de esas pequeñas. Bien estatua aquí. La cara. ¿Qué pasó, Jonathan? Señores, eso fue todo aquí hoy viernes en el Club de Emprendedores PMA. Muchísimas gracias por acompañarnos, Guille, don Camilo. Ya saben, ustedes siempre se lo he dicho, pórtense mal el fin de semana porque entre semanas se portan bien. Salgan, disfruten con su bruja familiar. Si no te has vacunado, vacúnate, por favor. Es muy importante para poder salir de toda esta crisis y poder reactivar la economía de nuestro hermoso Panamá. Muchísimas gracias a todos. Les habló Muriel Lamuño. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, Muriel. Era el Club del Emprendedor. Gracias, Jonathan. Era el Club del Emprendedor PMA, aquí en Radio Ancon 92.1 FM, en la mañana Ancon, como todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana. Así que no se lo pierdan.